Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la clase número 12, donde abordaremos los contenidos para estas últimas clases. El título del día de hoy es el aprendizaje y la enseñanza de saberes declarativos y procedimentales en la música popular. Tradicionalmente se dio lugar en el sistema educativo a la enseñanza de conocimientos de orden declarativo. En la educación obligatoria, este tipo de conocimiento requiere de información. Mucha de esta información consiste en datos y hechos, pero se la entiende simplemente como una información mnemotécnica, pero muchas veces sin un vínculo, sin una relación entre sí. El hecho aislado de adquirir diferentes datos no nos permite la comprensión global, holística, total de alguna temática. Por lo tanto, requiere que este vínculo entre datos esté dado por el desarrollo de un concepto. Este concepto es el que va a dar una relación significativa entre los diferentes datos o hechos. Podemos decir que para que esos datos y hechos cobren significado, los sujetos que aprenden deben disponer de conceptos que permitan interpretar holísticamente la suma de esos hechos o datos. Debemos tener en cuenta que dentro del conocimiento declarativo entonces tenemos dos niveles. Uno, el de los datos y hechos aislados, y otro, el de los conceptos, marcos teóricos, principios, que los engloban y que la resultante es un aprendizaje significativo, donde tomando estos datos y vinculándolo a un dato anterior, a un conocimiento anterior, se permite el aprendizaje gradual de las relaciones de estos datos o hechos. Los podemos comprender dentro de un mismo concepto. Al mismo tiempo, comprender un concepto también requiere de vincular a otros conceptos. Si un sujeto posee una red conceptual amplia, su capacidad para establecer relaciones significativas le permitirá entender hechos y datos propios de un campo o área de conocimiento. Es así que este tipo de aprendizaje de hechos y conceptos de orden declarativo se apoya casi siempre en el uso de procedimientos previamente aprendidos. Hay un vínculo entre el conocimiento declarativo y lo que denominaremos conocimiento procedimental. Por lo tanto, es fundamental que estos datos y conceptos estén vinculados a cierta aplicabilidad, que pueda ser un aprendizaje significativo, y es allí donde el alumno o los sujetos verán que estos datos aprendidos previamente, estos conceptos vinculados en esta nueva red conceptual, cobra sentido, ya que se basaron en conocimientos previos, ideas previas, y se ve reflejado en las actividades. Generalmente en las actividades, entonces se establece un vínculo entre el conocimiento declarativo y el conocimiento de orden procedimental. La autora Eleanor Stabley hace referencia a modos de acceso al conocimiento de orden procedimental: la audición, la ejecución, la composición y la improvisación. Lucy Green utiliza términos como escucha y realización en lugar de ejecución. Nosotros dentro de la cátedra también sumamos a esto las representaciones gráficas o representaciones comunicacionales. Hacemos referencia a una partitura tradicional, de notación tradicional, así como partituras analógicas, escritura MIDI, por ejemplo, y otro tipo de representaciones, la géstica en la conducción, por ejemplo, de una murga o de un ensamble de percusión, etc. El desarrollo de cada uno de estos modos de acceso al conocimiento musical no es transmisible de uno a otro. Por lo tanto, yo puedo tener un buen desarrollo en mi audición, identificar notas, alturas, intervalos, escalas, pero a la hora de la ejecución no tener un conocimiento desarrollado para poder realizarlo, esas mismas notas, esas mismas escalas. O dando otro ejemplo, puedo tener un buen desarrollo
como instrumentista en la ejecución de mi instrumento, pero no así comprender la representación gráfica de lo que estoy tocando. O por el contrario, poder leer una partitura, pero no poder tocar lo que está escrito en determinados instrumentos. Sin embargo, cada uno de estos tipos de conocimientos, modos de acceso, ayudan, colaboran en el desarrollo integral de mi aprendizaje musical. La autora Lucy Green dirá que, junto a estos modos de acceder al conocimiento procedimental, hay algunas características principales del aprendizaje informal de la música. Tal vez una de las primeras características sea que los sujetos aprenden con el tipo de música que disfrutan, con las músicas con las cuales se identifican. Algo que no suele ocurrir, dice ella, en la educación formal de la música, en los conservatorios, por ejemplo, en cuyos lugares aprenden música de siglos anteriores, del 1700, cuando sus alumnos hoy en día están escuchando otro tipo de música, mediada por la tecnología, con sonoridades propias de instrumentos electrónicos. Otra característica que menciona es una escucha consciente, muy atenta, cercana a la imitación. Lo que menciona es el método habitual de aquel sujeto que está aprendiendo música de sacar grabaciones de oído, del ensayo-error. Por lo menos en un comienzo es esa búsqueda mediante la escucha, la orejeada, ¿no? Que está muy lejos de lo que sucede en las instituciones educativas, donde la instrucción viene mediante la notación escrita, lo verbal, muy opuesto a lo que ocurre en el aprendizaje informal de esta música. Otra gran diferencia que encuentra la autora con respecto al aprendizaje formal es el aprendizaje entre pares, sin la necesidad de que medie un adulto en este aprendizaje. Generalmente se comparten conocimientos y destrezas y se ayudan unos a otros, sin pensar demasiado en las terminologías y conceptos. Por último, la autora indica como característica que estos modos de acceso al conocimiento procedimental mencionados por Stabley están profundamente relacionados entre sí. Se integra la escucha, la interpretación, la improvisación y la composición. Algo que no ocurre en el aprendizaje formal, dado que cada uno de estos tienen su momento por separado. Es lo que podemos denominar como educación auditiva para la audición, técnica para la ejecución instrumental, o incluso aquellos conocimientos generales de datos y hechos como en asignaturas de historia de la música, por ejemplo, que se pueden considerar de orden declarativo, pero que en el aprendizaje informal se dará entre pares en una charla habitual. Cabe aclarar que la autora está haciendo mención a una profunda integración de estos modos de acceso porque ocurren simultáneamente y lo diferencia de estos espacios formales de educación donde cada uno de ellos tiene su propia sección de aprendizaje. Hemos dicho que la vinculación entre datos, hechos y conceptos otorgan un aprendizaje significativo. El sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos conocimientos. Los diferentes tipos de procedimientos de los que haremos mención, las destrezas, las técnicas, estrategias y habilidades, son de orden motriz o de orden cognitivo. Tal vez el componente cognitivo sea más complejo incluso que el componente motriz dentro de los procedimientos. Hay que prestar atención entonces a un grado de abstracción mayor que conlleva el aprendizaje de componentes cognitivos. Por lo tanto, para el aprendizaje motriz tal vez surja de los propios sujetos la exploración, la investigación, y hay que generar en ellos la misma necesidad de explorar e investigar sobre aquellos componentes cognitivos más abstractos. Los de componente motriz, habilidades, destrezas, siempre han tenido su lugar en la institución. No así aquellos que requerían un desarrollo interno.
y que por lo tanto requiere también otros tiempos de comprobación. Debemos recordar que cuando se utiliza un procedimiento como medio para acceder a un nuevo conocimiento, hay que asegurarse de que el procedimiento empleado ha sido debidamente aprendido con anterioridad. No podemos avanzar sobre un nuevo conocimiento o concepto si antes no nos aseguramos que hay una zona de desarrollo próxima afianzada. El aprendizaje de estos tipos de conocimiento admite grados. No es que el sujeto se lo apropie en primera instancia, en el primer momento, sino que es de manera progresiva, se va perfeccionando y va aumentando para con ello aplicarlo a nuevas situaciones. A continuación, y para finalizar esta clase, le dejamos un video donde el contenido a enseñar es la forma. Como interrogantes, para que ustedes realicen un análisis, en primer lugar, le vamos a proponer que observen la estructura de la clase, cuáles son actividades de apertura, cuáles de desarrollo y cuáles son actividades de cierre, y cómo se vinculan entre sí estas actividades. También les pedimos que en su análisis tengan en cuenta, si contemplan las actividades, los conocimientos previos de los sujetos, si se plantea algún conflicto cognitivo en los alumnos entre cada actividad, si promueve cierta actividad mental que permita que el alumno establezca relaciones entre los nuevos contenidos, sus conocimientos previos y las nuevas actividades, y por último, qué modos de acceso utilizan los docentes para generar una conceptualización final acerca de lo que estuvieron aprendiendo sus alumnos. ¿Cómo era el comienzo de Chucu Chucu pero con los sonidos? ¿Qué sonidos tenía? ¿Cómo son? ¿Cómo se llaman esos sonidos? ¿Usaba el la, Chucu Chucu? No, entonces usa el so y el mi. Entonces acuérdense el comienzo que es así. So, mi, so. Mi, so. Esa es la primera parte de la canción. ¿Y la segunda cómo es? So, mi, so. Bien, la primera y la segunda son iguales. ¿La tercera es igual? No, es diferente. Y era so, mi, so, mi. ¿Cómo? Y la última, con respecto a la tercera, ¿cómo era? Parecida. Muy bien, Manuela. Le sacamos el último sonido y es casi igual. Va. So, mi, so, mi. Y ahí termina. ¿En cuántos pedacitos habíamos dividido esta canción? 4. En 4. Que a cada partecita de la canción le hicieron una figura geométrica. ¿Qué figura le hicieron a la primera parte? Yo los traigo. Una esfera. La segunda parte, como era igual, ¿qué hicieron? Otra esfera. La tercera, que era diferente, un cilindro. Y la cuarta era parecida. ¿Y por qué entonces el cilindro chiquito? Porque la parte de la canción es Parecida. ¿Cuántos cuerpos geométricos armamos? 4 cuerpos geométricos, muy bien, pero 2 son iguales. 2 formas son iguales y las otras 2 son parecidas, ahí está. Y entre estas dos, entre las esferas y los cilindros, ¿cómo son entre sí? Son distintas. Son distintos, muy bien. La segunda es igual ahora. La tercera, so, mi. Y la última. Chucu, chucu, cha.
¿Cuántas cosas traerá? Rápido, porque va más rápido. El trencito que prontito por la vía pasará. No. El trencito que prontito. Arriba la parte de la canción. ¿Qué parte es esta? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La tercera. Entonces se corresponde a qué figura geométrica? La más. Al cilindro más largo. Chucu, 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 cha. Esa era fácil, bajo. Por la vía pasará. ¿Qué parte toqué? ¿La primera o la segunda? ¿Cómo son la primera y la segunda? Primera y segunda. A ver, ahora qué parte voy a tocar. La segunda. La cuarta. La cuarta, ¿es por qué? Porque terminó con un... La tercera, porque terminó con... Con dos mi. ¿Qué parte tocó? La primera y la segunda. ¿La primera o la segunda? Ahora tú. Este chiquito. Yo lo sé. Buena. Dale, chiquito, un hilo. Dejalo en la mesa, se te va a salir. Ahora sí, ahora un hilo, esa es la... ¿La otra va acá? ¿O acá? Donde vos quieras, ¿eh? ¿Esa es la forma que elegiste? Buenísimo. Ahora tenés que pegar el que va vertical. El papel como refuerzo, ¿sí? Ahí está. Esta canción, ¿con cuántos sonidos trabaja? Dos nada más. ¿Cuáles son esos dos sonidos? Mi y so. ¿Cuál de los dos? So, mi, so. ¿Cuál de los dos es el más alto, el más agudo? El so, porque aparte fíjense que lo representamos acá. Y el más, ese es el más agudo. Y el más grave, el mi. ¿Sí, Manuela? ¿Cuántas partecitas tenía la canción? 4. Vamos a anotar algo acá. Parte número 1, parte número 2, parte número 3 y parte número 4. ¿Hasta ahí va? ¿Sí? Mira lo que voy a anotar acá. Yo les voy a contar algo. Hice una línea, hice otra línea. Y la línea de arriba es para representar el so. ¿Hasta ahí va? Bueno, vamos a ver cómo decía la primera parte de la canción. ¿Cómo era? So, so, mi, so. Número 1. ¿Pero cómo se llamaba? Esfera. Bueno. Bien, esfera. También. ¿Y en la parte número 3? ¿Y la 4? No, más corto, ¿verdad? Bien, ahí está. ¿Más corto o más largo? ¿Por qué más corto? Porque claro, ahí está. La diferencia es que es más cortita. Tiene un sonido menos, acá está, ¿vieron? ¿Sí? Entonces, esta parte y esta parte, ¿cómo son? Iguales. La pregunta es, ¿esta y esta cómo son? No, diferente no. Parecida. ¿Dónde son diferentes? ¿Y esta cómo son? Igual.
diferente, sí. Chucu, chucu, chucucha, cuántas cosas traerá el trencito que prontito por la vía pasará. Mi, so. ¿Cómo lo escribió Manuela? Muy bien. ¿Te ayudo, Manu, a subir? Guarda, Manu, está bien. So, mi, so. Muy bien, Marcos. Así bien. Porque es la tercera. So, mi, no sé. ¿Cómo era la tercera? Es igual a la primera. So, mi. Más grande, sí. Más así. So, mi, so, mi. Chucu, chucu, chucucha, cuántas cosas traerá el trencito que prontito